tardes, queridos televidentes de TeleV1. Podemos hoy encontrarnos nuevamente después de una ausencia de algún modo prolongada por distintos motivos, pero en definitiva hemos logrado restablecer las entregas de este desarrollo que pretende ser sistemático, que pretende continuar una cierta lógica en torno de aquel problema que considero de urgente necesidad de esclarecimiento, como es el caso de la transformación del globalismo en las estrategias reunidas con el título de Cuarta Revolución Industrial, que atañen a distintos aspectos de la vida planetaria, la vida espiritual, la vida propiamente humana y la vida biológica, la vida animal y la vida vegetal. El título que propongo hoy para la consideración de todos ustedes lleva así como el siguiente enunciado: la revolución, digamos, que propone la nueva religión del globalismo, la religión globalista, la actitud espiritual del globalismo. Y me ha parecido oportuno especificarlo aún más todavía en estas palabras así introductorias, como siempre suelo ofrecerles, el concepto de nueva alianza planetaria espiritual. Nueva alianza planetaria espiritual. Toma un nombre que es muy caro al pensamiento occidental y cristiano, la nueva alianza, pero esta vez la que propone el globalismo en su dimensión más elevada, que es, como digo, la dimensión espiritual de la persona humana, que atañe a la fe religiosa, que entra en pugna con la fe sobrenatural. En primer lugar, algunas premisas de partida que tratarán de dar marco general, marco sistemático al resto de mi exposición. Diría en primer lugar que se trata, en el caso de esta nueva alianza que ha sido convocada expresamente por la Comisión Provida del Vaticano, ya en tiempos de Jorge Bergoglio y continuada hoy por el continuador sistemático y cronológico que es Francisco Prevost, esa llamada a la constitución de una nueva religión planetaria, la que llamo aquí para ustedes Nueva Alianza Planetaria y Religiosa. En primer lugar diría que esta convocatoria lanzada por la Academia Provida y que todavía está en desarrollo, convoca no apenas a los líderes religiosos, incluso de distintas confesiones, sino en un pie de igualdad y en un mismo nivel a los científicos, a los hombres de la ciencia positiva contemporánea, para dar lugar allí a una formulación que califico como teosófica y gnóstica, desde puntos de vista naturalmente diferentes, y que someteremos a demostración en el curso de la exposición que he preparado para el día de hoy. Se trata, digo en segundo lugar, como segundo pilar de toda la exposición, de una nueva religión que pretende ante todo y por sobre todo sustituir a la religión católica apostólica romana en su formulación tridentina. Es expresamente esto de lo que quiero hablar, de la superación no del catolicismo o de su desfiguración promovida por esa organización no gubernamental que encabeza el señor Francisco Prevost, sino a la configuración de ese enemigo real y concreto y prioritario de la Cuarta Revolución Industrial. Cito aquí palabras de Klaus Schwab, que es la auténtica religión católica y apostólica romana. Se pretende entonces con esta religión nueva planetaria la superación del catolicismo tridentino. Naturalmente, esa sustitución presupone la sustitución del objeto de una teología sobrenatural, que es el Dios uno y trino, por el objeto de una teosofía, cuyo objeto es el Dios de la razón, es el Dios filosófico, pero no trinitario, sino unitario, en el sentido, por ejemplo, que le confiere Plotino, que ha sido, dicho sea esto tangencialmente, objeto de apropiación con gran entusiasmo por la teología judaica. Voy a ofrecerles posteriormente algunos motivos, algunas razones por las cuales, que justifiquen, en virtud de las cuales yo sostengo que se trata, en este caso, la religión que promueve el señor Prevost y sus ministros, de la religión del globalismo. Vamos a ofrecerles allí 4 pruebas fundamentales apoyadas en 3
ejes teológicos, esas 4 razones en 3 ejes teológicos. Con posterioridad, algunos datos de la realidad que pretenden demostrar si realmente tiene auge en la actualidad el progreso de este modelo, ahora ya no solo político, ya no solo cultural, sino fundamental, específicamente religioso, que es el progreso de la religión, del globalismo, que acompaña y que justifica todas las estrategias disruptivas de la cuarta revolución industrial. Para decirlo todavía con más crudeza, si la cuarta revolución industrial, como lo he reseñado en programas anteriores, consiste en esa obra del anticristo que, reitero, implica la inversión radical del orden de la cronología creacionista del Génesis, si esa es una obra del anticristo, entonces cabe decir aquí sin ningún lugar a dudas que trataremos de mostrar cómo la religión planetaria, globalista, superadora del catolicismo tridentino, se propone abolir este paradigma espiritual en favor de la religión del anticristo. Y esto, insisto, subrayo porque de esto se trata, no es obra del globalismo, sino de la cúpula actual, insisto, subrayo en este concepto, la organización no gubernamental que gobierna el señor Prevost y los demás ministros suyos, incluido este organismo interno que es la Academia Provida. Con posterioridad habremos de analizar entonces, como digo, algunos aspectos de la realidad nacional e internacional para ver en qué medida esto progresa y servirá tal vez para comprender por qué hay algunos hechos de la vida de la política internacional, de nuestro día a día y de la política nacional que son meramente coyunturales y que nos mantienen entretenidos, distraídos de este eje central que se desarrolla y que progresa muy rápidamente. Veremos posteriormente, en la medida que el tiempo también lo permita, los motivos de disrupción que en distintos aspectos del saber metafísico, ético-filosófico, antropológico y gnosiológico propone esta nueva religión planetaria como su soporte racional. Veremos cuál es la característica de esta nueva religión, cuál es su credo, cuál es su espacio urbano y rural de realización, para abordar finalmente, al cabo de la segunda parte, ya algunas conclusiones que dejarán la puerta abierta para una exposición posterior que tendrá lugar y que tendrá como objeto los aspectos de la que llamo la homogeneización del comportamiento moral a la luz de un nuevo paradigma ético frente a las exigencias de una naturaleza completamente maquinizada, de lo cual hablé también en algunas otras oportunidades. Vamos entonces a aquellas razones de peso que me permiten afirmar que en este caso, en esta nueva religión planetaria, obra del anticristo, se trata de una contribución con el modelo globalista en desarrollo, cuyo nombre es hoy proceso de globalización a la luz de la cuarta revolución industrial. La primera razón de peso es tener presente, no voy a reseñar aquí opiniones de tipo personal, ni tesis de tipo personal, sino hechos concretos sobre las cuales me permitiré esbozar alguna tesis por último. La primera consideración, como digo, es la consideración del cosmos en lugar de la creación, el cosmos en lugar del orden de la creación. Como lo he dicho también en algunas entregas precedentes, el cosmos hace alusión al espacio cosmológico visible. Su más alto límite es el cielo visible, no el cielo como locus theologicus. Quisiera recordarles, a propósito de esta formulación que es propia de la Cuarta Revolución Industrial, dos aspectos, dos precedentes. El primero le corresponde a los dichos de Jorge Mario Bergoglio, cuando dijo que el medio ambiente, que el lugar teológico, el lugar ecológico por excelencia del medio ambiente es, como digo, un locus theologicus. Pero esta formulación era anteriormente en la doctrina precedente aplicada para explicar el lugar, la adjetivación que le corresponde al lugar de morada de Dios, de los ángeles y de las potestades, que es el cielo en el sentido, reitero, teológico. Esto ha sido angostado,
trasladado, despotenciado, inmanentizado para divinizar justamente la madre tierra o bien el objeto de la ecología contemporánea que circula por nuestros días en el horizonte gnoseológico de todos nosotros, de todos y cada uno de nosotros. Le sigue a esta comprensión incluso magnetizada, objeto de dominio, la sustitución, como dije antes, del Dios uno y trino por un Dios uno, que en la tradición propiamente judaica implica adoptar el modelo, por caso, de Plotino con el de una inteligencia única que nosotros hoy conocemos con la formulación de inteligencia artificial y que permite precisamente el dominio de esa totalidad cerrada en sí misma, a la que en otro momento la llamé, tomando tal vez la palabra de San Pablo en un sentido inmanente, inmanentista, mejor aún, de pléroma, esa cerrazón de la realidad en una totalidad magnetizada y puramente inmanente. En cuarto lugar, el cuarto motivo es la sustitución del concepto de providencia divina como máxima pauta de gobierno y de previsión del devenir de la creación sobre el que se desarrolla la conducta moral y política, en cuyo interior se desarrolla la conducta de la persona humana, digo, la sustitución de la providencia divina por el concepto de cálculo y de sostenibilidad concreta, vale decir. El segundo motivo, digo, a propósito del mencionado anteriormente por Bergoglio, que había denominado locus teológicos a la pura inmanencia, la formulación de Francisco Prebot, quien va a decir recientemente, estos, insisto, son hechos y no juicios de valor, hechos concretos, va a decir concretamente que el planeta, que la creación, que equivale para él, tanto como para Bergoglio, el medio ambiente, sufre un proceso de policrisis y además especifica qué significa policrisis, una crisis de muchos ejes, de muchas facetas. Y dice que ellos son los desajustes económicos, los desajustes sanitarios, los climáticos y, consecuentemente, también los políticos. Pero hay que observar la perfecta coincidencia de estos ejes de la policrisis y el nombre de policrisis con dos autores propiamente enrolados y abiertamente enrolados en la Cuarta Revolución Industrial. Quien acuñó el término de policrisis, quien opera como referente de la Comisión Provida del Vaticano, también de Bergoglio y de Prevost, es la doctrina de Hans Jonas y de Edgar Morin. Cabe decir, ambos dos pertenecientes al judaísmo, el primero, Hans Jonas, del que me ocuparé un poco más adelante a propósito del modelo de la homogeneización del comportamiento, es un judío sionista militante de la Segunda Guerra Mundial, que se fue de Alemania, que recorrió el camino trazado por la masonería también para Leo Strauss, salió de Alemania de la Segunda Guerra Mundial, fue a Inglaterra y terminó haciendo escuela en Estados Unidos, mostrando el camino, el itinerario de la masonería, que la masonería tiene reservada para sus hombres. Este señor Jonas, como lo reiteraré en próxima entrega, estudió y desarrolló su modelo de homogeneización del comportamiento frente a la naturaleza, digo, maquinizada, con financiamiento del señor Rockefeller. Bueno, pero esto es meramente anticipatorio. Digo entonces, esta sostenibilidad que se propone ahora sustituir a la providencia divina implica el dominio del comportamiento y de la vida planetaria. ¿Cuáles son entonces? Y todo esto, como digo, antes de pasar a los ejes teológicos, se puede leer, se puede comprobar en los textos publicados con el rótulo de la Casa Editora del Vaticano. Textos que me preocupa leer para ser fiel a la verdad frente a esta cámara de TLV1. ¿Cuáles son los ejes teológicos, pastorales y dogmáticos también? Porque se los ha elevado a dogma.
cuáles son esos ejes teológicos que permiten sustentar estas 4 razones en favor de la Cuarta Revolución Industrial desde su dimensión religiosa, promovido ahora por la propia Iglesia Católica visible, la Iglesia Católica que ustedes pueden llamar organización no gubernamental, para distinguirla de aquella otra que hoy, crucificada, huyó al desierto. Esta distinción es capital y no es cosa mía tampoco, sino que también es bíblica. Esos ejes teológicos son, ante todo, la doctrina ecumenista que propone precisamente el Concilio Vaticano II y en sus documentos Nostra Aetate, en su declaración de la libertad religiosa, que nada tiene que ver con la doctrina de Santo Tomás de Aquino, como por allí algún círculo de neoconservadores pretende hacer coincidir, sino que refleja la traducción religiosa en sede católica o pretendidamente tal del imperativo categórico de Kant o de la religión dentro de los límites de la razón natural propuesta por Immanuel Kant, que es, como digo, el referente del iluminismo filosófico. O sea, la religión es una creación puramente humana, cuyo Dios no es el Dios uno y trino, reitero, que se pretende sustituir, sino el Dios que propone la tradición hebrea en el texto de Gershom Scholem, ese Dios que se sitúa justamente, no el Dios uno y trino, sino el Dios único, el Dios unipersonal, el Dios que es inteligencia única y hasta gobernante político, ese Mesías superador de Jesucristo que se situará en el trono de Sión, tal vez en poco tiempo, pero entre tanto se sitúa en la cúspide de la reflexión del pueblo de Dios. Es una creación puramente inmanente de la multitud. En abono de esta concepción y complementándose con ella, va la nueva concepción del apostolado propuesta recientemente por Francisco Prevost. A saber, es inmoral predicar la doctrina, la fe católica a los no creyentes. Esto va contra ese postulado, ese mandato bíblico, id y predicad a todas las naciones. El señor Prevost se da el lujo de contradecir el texto bíblico en forma palmaria, diciendo, afirmando que la predicación del Evangelio solo cabe y es lícita para con los bautizados que ya aceptaron la fe católica. El segundo fundamento teológico, además de estas doctrinas implícitas en ese conjunto de herejías del Concilio Vaticano II, al que podríamos llamar el ecumenismo religioso, el mismo que nos conduce ahora a la religión planetaria, el segundo eje, digo, está dado por la convergencia de 2 documentos que son las encíclicas o las cartas pastorales, si ustedes prefieren, así las llamaron, Laudato Si y Fratelli Tutti. Laudato Si es la partida de nacimiento del ecologismo religioso, en tanto que Fratelli Tutti es el símbolo de la fraternidad masónica entre todos los hombres que han hecho del planeta, pero no de la patria, su propia patria grande, su completa desincardinación del lugar espacio-temporal que llamamos patria. Es el meollo del globalismo. Ese emergente de la Tierra que es el hombre está ahora suspendido en el éter, en la vida online y justamente gobernado ahora por una inteligencia única que incluso le va a producir una religión a su medida a partir del cálculo aritmético y no de la revelación. Y el último eje es la reformulación de la lex credendi a partir de una nueva lex orandi. ¿Qué quiero decir con esto? La inauguración de la liturgia de la Madre Tierra, que algunos ingenuamente equiparan con las rogativas que ya traía la Iglesia en tiempos del Concilio Vaticano I y anterior también. Postular esto es tan ingenuo y es además un testimonio de incomprensión y de ignorancia del catecismo, porque entonces algo sobra, o las rogativas o la liturgia de la Madre Tierra. Aquí de lo que se trata es de una liturgia que incorpore al horizonte de la fe católica eso que envuelve a los ejes doctrinales que planteé al comienzo y ahora
que lleva el nombre filosófico y teológico de panteísmo naturalista, para que mejor se entienda, de endiosamiento de la naturaleza, en perjuicio del Dios uno y trino trascendente y creador. Dicho esto, quisiera recorrer un poco brevemente el quehacer político, internacional y nacional para responder brevemente a esta pregunta. ¿En qué medida progresa la Cuarta Revolución Industrial por encima de los hechos coyunturales? Quisiera comenzar para eso, por el ámbito propiamente nacional, para que ustedes entiendan la intención de este pequeño enunciado, de este subtítulo en mi exposición. Quisiera decirles para eso. Hay hechos puramente coyunturales. La elección del próximo domingo, que resuelve autoridades legislativas. Es poco relevante porque hay que comprender que el progreso de la Cuarta Revolución en la Argentina, el progreso paradigmático para el mundo entero de la Cuarta Revolución en el país modelo elegido, que es la Argentina, es algo consensuado por todo el arco político nacional. Absolutamente todos. Ya comenzó en tiempos de Alberto Fernández y fue llevado adelante en una rigurosa continuidad por el actual presidente Milei el negocio del litio asociado con el negocio del agua. Por eso, hoy, lo verdaderamente importante no es el Audiogate, no es las coimas gate, sino lo más importante es aquí la privatización, no de una u otra empresa, sino la entrega del país llave en mano al poder, justamente, del hebraísmo que postula el gobierno justamente de ese superador de Cristo, el anticristo, al cual se llama el nuevo Mesías, que nos va a garantizar sostenibilidad de lo que venía, justamente de lo que hablaba en el último de los rasgos de aquellas 4 razones fundamentales. El agua argentina está manejada en su totalidad por la empresa Mecorot. Y esa agua sirve incluso para elaborar en origen el litio, que también el oro blanco, el petróleo blanco, si ustedes prefieren, el material más valioso porque constituye la materia prima esencial que da lugar a la instrumentalización de la inteligencia artificial en ese universo magnetizado que se pretende sujetar a dominio, a control político y espiritual. Veamos entonces, en la Argentina no importa tanto la coyuntura del día a día como el progreso de estos acontecimientos de la mayor importancia. La entrega del litio no fue invento del señor Milei, sino del gobierno que le precedió. Tampoco la privatización del agua, sino del gobierno que le precedió. La instalación de ese brazo operativo militar en el sur, que es el Ejército Popular de la República Popular China, tampoco es obra del presidente actual, sino que es continuidad respecto de lo que se hizo que hizo el gobierno precedente. Esto es para tener una idea, que lo esencial va hacia adelante. Aquí no se trata de administradores de la justicia, de gobernantes incompetentes, sino de perfectos ejecutores de un programa, de un plan de acción. Como lo dije otras veces, cuya matriz político y jurídico es la ley bases y punto de partida para la libertad de los argentinos. Quisiera que quede esto suficientemente claro. En el plano internacional, el presidente Trump acaba de proponer un nuevo modelo urbanístico para los gazatíes después de la famosa guerra de los 12 días, y de la guerra cruenta que lleva adelante Israel contra los palestinos. Hay un nuevo modelo urbano para ellos que es así como la organización nueva después de la guerra. Y esto viene a coincidir precisamente con la realización urbanística de la Cuarta Revolución Industrial, que son esas cárceles a cielo abierto llamadas revoluciones de la proximidad o ciudades de los 15 minutos. Confinamientos sine die. Otro hecho importante que marca el progreso de la Cuarta Revolución Industrial y del ambientalismo, del ecologismo, es la resonante recepción ofrecida por el señor Francisco Prevot a la comunidad LGTB católica. En estos días, si mal no recuerdo, el día viernes habrá una procesión
que logrará pasar por la Puerta Santa a estos señores que integran ese colectivo llamado LGTB católico. Aquí lo importante es ver la conexión que hay entre ese modus de comportamiento, esa forma mentis, con el angostamiento de la población mundial, con la limitación, junto con el aborto, del crecimiento de la población mundial, de la sustitución de vivos, de los muertos por los vivos, por los nacimientos, la limitación de la procreación. Tiene exactamente que ver con eso y también con esa hibridación moral que hace de todos los paradigmas morales una y prácticamente la misma cosa. También en esto las referencias bíblicas son suficientemente contrarias a la prédica actual del señor Prevost. Quisiera también señalarles otro episodio en el orden mundial que también encierra un aspecto coyuntural, pero también el progreso de la Cuarta Revolución Industrial. Se va a producir en las próximas horas un enorme desfile militar que es sin más una demostración de fuerza en China. Lo va a realizar justamente Xi Jinping como conmemoración de los 80 años de finalización de la Segunda Guerra Mundial. Dice ingenuamente o con mala intención o con la intención que ustedes pretendan darle, uno de los periódicos del día de hoy, que es una demostración de fuerza contra Estados Unidos. Acá no hay contra Estados Unidos ni contra Israel. Todos están juntos en la misma mesa en el Foro Económico de Davos que digita, que planifica y que controla el progreso de la Cuarta Revolución Industrial. China es el brazo armado del globalismo y de la Cuarta Revolución Industrial. Y ese desfile no está dirigido a la intimación del presidente Donald Trump, sino es una demostración de fuerza para que el mundo entero comprenda dónde está el verdadero poder de ejecución de ese nuevo paradigma de la vida, en la China comunista. También cuna de esa tecnología de avanzada, pero que no opera sola, como digo. Es el modelo sinérgico que propuso precisamente el ministro de Educación de China hace un par de años atrás en Davos. Ese movimiento sinérgico, vale decir, la obra hecha por una élite y sinergia, está asociada a sinarquía, que toma a veces un color y otras veces otro. Dicho esto, entonces, podemos pasar a una breve pausa para abordar los aspectos ya un poco más sistemáticos que nos permitan ir desenvolviendo lo que anticipé al comienzo de la exposición del día de hoy. Les propongo entonces una breve pausa. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano.
Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Retomamos entonces la segunda parte de mi exposición del día de hoy. ¿Qué quiero decir entonces cuando hablo de esa unión entre dos grandes ejes de la Cuarta Revolución Industrial? Uno científico y el otro espiritual. Uno, el modelo de la ciencia moderna, y el otro, el modelo gnóstico y teosófico, precisamente de la Cuarta Revolución Industrial. El camino elegido para la realización de ese gran reseteo se dirime en esas dos perspectivas. Recibe de la ciencia moderna el principio de crecimiento al infinito, el mito del eterno retorno hacia el mismo principio, vale decir, aquello que Klaus Schwab señala como que la Cuarta Revolución Industrial nos encuentra siempre comenzando de nuevo. Toda la realidad está sometida a un progreso al infinito, motorizado por lo que él llama el estado beta, vale decir, de mutación permanente, señalado antes por Darwin, entre otros de los autores que podríamos acudir y referir a propósito del matiz de esa transformación. Toma también el modelo del panteísmo naturalista. Sobre esto habré de detenerme un poco más adelante. Quiero decir, al hablar del infinito, del progreso infinito, de lo mismo que vuelve al principio, me refiero a que todo comienza con las máquinas y vuelve a las máquinas para lograr una reformulación nueva, siempre nueva desde un principio. Se trata de una circularidad inmanente que sustituye a la circularidad perfecta que tiene en la Santísima Trinidad su principio, su alfa y su omega. Cabe destacar que juega aquí un papel de la mayor importancia la reformulación de un concepto, el concepto de creación. Aquí se trata de una reinterpretación del apeiron de Anaximandro que tiene en la formulación propia del texto de Anaximandro, a mi modo de ver, una connotación divina también que niega la Cuarta Revolución Industrial. Vale decir, me refiero a que ese apeiron, que es lo inmenso, lo indeterminado, el origen, la fuente, está asociado ahora solamente con el caos, la oscuridad y el desorden. Y todo viene al orden mediante justamente la sostenibilidad y esa acción que reclama hoy Prevost para lograr esta reducción cibernética, ese control planetario de la vida a los efectos de sostener, por eso sostenibilidad, los parámetros indicadores del medio ambiente, pero no hay referencia alguna a la ley de Dios como referencia de la vida. Decía entonces, entre el camino de ese progreso al infinito de la ciencia, el camino del eterno retorno a lo primero y el camino, y al principio, y el camino del panteísmo naturalista que hace de la naturaleza un Dios, se desarrolla también ese gnosticismo teosófico. Digo gnóstico porque se reconoce la inteligencia única que personifica al nuevo Dios, ya no al trinitario, al nuevo Dios cosmológico, que hace de la inteligencia artificial el núcleo metafísico, o si quieren ustedes antimetafísico y teológico más importante y definitorio de la Cuarta Revolución Industrial, hace de esto la regla y medida del devenir y del futuro. Ese gnosticismo es corrector de la materia caída, de la pura materialidad,
entre las cuales se encuentra la composición fisiológica de la persona humana. Sobre la persona humana, entonces, operan un par de ejes, tomados también del hebraísmo, que son la idea de alquimia y de cábala. ¿Por qué? Alquimia vendría a ser el lugar del modelo transhumanista, ese modelo que operando sobre la física, sobre el modelo fisiológico, sobre el modelo químico del hombre, logra la superación de ese rasgo del pecado original que es la enfermedad, el sufrimiento y el dolor, para proporcionar una vida placentera, duradera y de bienestar. Y es teosófica porque ese modelo nuevo concibe un Dios nuevo, totalmente nuevo, creado no necesariamente por la inteligencia humana, sino por las máquinas. Por eso hablo de una teosofía de base cibernética inclusive. Pero este modelo, el de la cuarta revolución industrial, que se dirime entre la ciencia moderna y el gnosticismo teosófico, tiene también sus propios disruptores. Y los tiene en el plano de la metafísica, los tiene en el plano de la ética filosófica, de la antropología y también de la teoría del conocimiento o gnoseología. Quisiera ir, ante todo, al más importante, al que le sirve de marco de referencia a todos los otros disruptores, al caso de la metafísica. Aquí quisiera recurrir a una vieja tesis de un filósofo argentino de principios del siglo XX, Nimio de Anquín, filósofo cordobés muy renombrado dentro y fuera del país, que ha propuesto allá por los años 70, y esto es muy significativo, ha propuesto la tesis de la incompatibilidad de las dos inhabitaciones de la persona humana, la inhabitación de Dios creador y la inhabitación del ser. Nimio de Anquín va a proponer la exclusión de Dios, lo va a proponer en su etapa del panteísmo naturalista, en el que ingresó luego de su primera etapa de filósofo, metafísico y tomista, cambio que se produjo aproximadamente por la década, que se hizo manifiesto en la tesis de la incompatibilidad de las dos inhabitaciones. Aquí mi argumentación tiene dos momentos. En primer lugar, rechazar la incompatibilidad entre la inhabitación del ser y la inhabitación de Dios. Va a decir Nimio de Anquín algo que será completamente funcional. Hoy tal vez esta no haya sido su intención. Esto quisiera dejarlo a salvo. Pero en todo caso opera hoy completamente funcional con el modelo de la cuarta revolución industrial. Va a decir, reitero, Nimio de Anquín, que debemos descartar la presencia, la cohabitación de dos inhabitaciones en la persona humana. Una excluye a la otra. La inhabitación del ser parmenidio, del ser de Parménides, el ser eterno que está en todas las cosas, que podríamos decir daría lugar a un cierto panteísmo ya en sede metafísica, es incompatible con la idea de un Dios creador, porque el ser que es fundamento de los entes, el ser que, digamos, es el fundamento de ese ente que llamamos persona humana, por dar un ejemplo apenas, ese ser no se participa en el ente, sino que vendría a constituir el ente una emergencia, una especie de emanación del ser con mayúsculas. Pero se refiere al ente real, no al ente de razón. Y esto es lo grave, porque comprender que el ser se dé en el ente por una cierta emergencia o emanación es algo realmente incomprensible, valga la redundancia si se prefiere. Esa idea, como también lo hace notar el mismo Nimio de Anquín, nos remitiría a la noción de creación, porque la creación, en el texto metafísico y teológico de Santo Tomás de Aquino, se expresa metafísicamente con la idea de participación, pasando en limpio estos conceptos que parecen oscuros pero son muy claros. Solamente es posible, tesis que yo defiendo, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, reitero que es posible solamente la participación del ser en el ente mediante la acción gratuita y misteriosa de la creación, de la cual Dios precisamente es principio.
Es solamente por el acto creador que luego podemos hablar de la participación del ser en los entes. Por lo tanto, contra la tesis de las incompatibilidades de las dos inhabitaciones, sostengo que la inhabitación del ser en la persona humana es también parte del plan creador de Dios, que la inhabitación del ser en el sentido metafísico es justamente el resultado, está fundamentada en el acto de la creación de Dios respecto de las criaturas. Y el segundo momento de mi argumentación se dirige ahora a poner en evidencia, ahora sí, la incompatibilidad de una tercera inhabitación que extraigo del modelo de la cuarta revolución industrial. La inhabitación tecnológica que va a dar lugar a la nueva creación tecnológica, al Homo technologicus, que cambia por completo el paradigma de la vida humana y también el paradigma epistemológico, el paradigma científico. La inhabitación tecnológica opera respecto de la inhabitación del ser fundado en el acto de la creación de este modo, en virtud precisamente de la participación del ser en el ente, y en este caso del ente personal, es que Dios ha querido que naciéramos en un lugar espacio-temporal que llamamos patria. Es por eso que la patria no es, como sostiene apenas ese nacionalismo de cotillón al que me he referido otras veces, no es un conjunto apenas de símbolos, sino que es la expresión metafísica de la voluntad creadora de Dios. Dios ha querido que naciéramos en la patria argentina y, por tanto, honrar la patria, honrar a nuestros padres públicamente y con el testimonio de nuestra vida y con el ofrecimiento de nuestra vida, es precisamente honrar a Dios y morir por su nombre y morir por la patria. La cuarta revolución industrial, a través de la inhabitación tecnológica que resulta incompatible con las anteriores, en coherencia lógica con todo lo que dije en la primera parte, opera en el sentido del desarraigo, una fuerza superior que succiona, que extrae, que desincardina al hombre de ese lugar metafísico, espacio-temporal que se llama patria, para situarlo en una patria global, sin raíces, situada en la vida online, en el éter magnetizado y sometido a control del intelecto único de ese Dios personal, es ajeno totalmente a la tradición teológica del catolicismo. Entonces, esta inhabitación tecnológica dará lugar ahora a un hombre tecnológico, el hombre que nace del sepulcro verde, donde ha sido enterrado el hombre viejo, donde ha muerto el hombre viejo para nacer el hombre nuevo. Y ese hombre nuevo es el producto de factores extrínsecos e intrínsecos. Hay sobre la persona humana, sobre el ente personal, una doble transformación, una extrínseca y una intrínseca. La extrínseca es la cultura dominante que proviene precisamente de la informática, de la reducción informática de todo el saber, y por el otro lado esa transformación interior que afecta incluso ese núcleo valioso de las células que componen nuestro organismo, que es el ADN. Y todos saben ahora a lo que me estoy refiriendo. Ese hombre tecnológico que nace de ese sepulcro, verde, es el nuevo, la nueva creación que se propone la cuarta revolución industrial, partiendo de una reformulación del apeiron de Anaximandro, al que entiende no como conteniendo una simiente de la divinidad que será explícita en el medioevo, sino como un caos, como una fuerza ciega, solo posible de dominación mediante el cálculo aritmético, matemático, estrictamente humano, y que se expresa en esa obra que es la inteligencia artificial y los algoritmos. Digo entonces, una transformación también en el plano antropológico, una transformación en el plano del conocimiento, porque si ya no es más la metafísica el fundamento de la moral, tampoco es el fundamento de la persona humana, sino que lo es la tecnología. Y esto es lo que caracteriza a la nueva derecha, esto es lo que en otras entregas referí como el fundamento informático, tecnológico de la nueva derecha, que ha confundido a tantos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta.
Si las cosas son así, entonces el conocimiento ya no consiste en esa unidad espiritual entre la esencia de las cosas, concepto altamente metafísico. No hablo de la esencia sola, hablo de la presencia del ser en el ente, hablo del ser en su totalidad, en esa dinámica de la participación. Digo, el conocimiento ya no consiste en esa unidad espiritual entre el ente y el pensar y la inteligencia, sino que ahora es mera sugestión, mera reacción inmediata, mera reacción instintiva que nos coloca, nos sumerge en el plano de lo que he llamado en otras oportunidades la cultura de lo inmediato, la cultura líquida de la inmediatez. También hay una disrupción en el plano ético, porque partiendo de una flagrante falsedad de la que me ocuparé, Dios mediante, en próxima entrega, el señor Hans Jonas, ético, filósofo judío sionista, de referencia de la Academia Provida, señala como un nuevo paradigma ético, porque según él, según su comprensión falaz, la ética precedente, especialmente la antigua y la medieval, jamás se ocupó de la concepción ética del hombre frente a la naturaleza. Habría que preguntarle a este señor, que tiene tantos títulos y tanta prensa, si jamás escuchó hablar de ese axioma ciceroniano que también recoge Santo Tomás de Aquino, secundum naturam vivere, vale decir, el paradigma para nuestra vida moral y política es el orden de la naturaleza. De modo que conocemos muy bien lo que está haciendo la Cuarta Revolución Industrial y lo que significa ese modelo de homogeneización de la cultura, de homogeneización del comportamiento y de control de las pautas del comportamiento por parte de la inteligencia artificial, y que viene envuelto en una defensa de la naturaleza, en una falaz defensa de la naturaleza. Dicho esto, cerrado el capítulo de las disrupciones, quisiera ir aproximándome ya a la parte conclusiva de esta exposición. Diría que no solamente la Cuarta Revolución Industrial tiene su lex credendi, no solamente su lex orandi, sino su lex credendi, porque la lex orandi es la lex credendi, la ley que creemos, la cosa que creemos. Esa modificación de la liturgia, que incluye la liturgia de la Madre Tierra, y que fue inaugurada con motivo de la inauguración también de ese espacio temporal y espacial que se llama el Borgio Laudato Si, inspirado en el modelo bergogliano. Es el modelo exacto de la ciudad rural y urbana inteligente, de la ciudad de 15 minutos sostenible. Ese es la maqueta para la organización urbanística de esa Cuarta Revolución Industrial, como lo he puntualizado tantas veces. Esa nueva ley, esa nueva creación tiene también ahora su bautismo. Y el bautismo, la carta de ciudadanía, es precisamente esto, la encíclica Laudato Si y la encíclica Fratelli Tutti. Y su espacio, el espacio de nacimiento de ese hombre tecnológico, son las ciudades inteligentes y sostenibles que se ajustan con el molde de la dominación tecnológica de la vida, como dije al principio, completamente ajeno a la eleuteria griega y a la libertad que nos hace semejantes a Dios. Aquí ya no hay libertad, no hay eleuteria, sino cálculo matemático, pero no desde el discernimiento personal, sino desde la inteligencia única. A propósito de esto, cabe señalar cómo esto ha progresado en la Argentina, al punto que ya ustedes pueden ver cómo se han transformado, por ejemplo, algunas estaciones YPF en estaciones inteligentes, que van a medir absolutamente todos nuestros gastos y nuestros consumos, según digo, insisto, regla y medida, para tornarlo compatible bajo control con las exigencias de la huella de carbono. Decía un señor en un programa de televisión, entrevistado por este periodista, el señor Fantino, decía que habían hecho realmente algo prodigioso. Un señor entra a una estación de servicio YPF transformada, se sirve en nafta solo mediante reconocimiento facial, de tal manera que alguien pueda decirle, usted ya cargó lo suficiente para este mes, compatible con la huella de carbono. O bien le ofrece, calculando su edad, calculando sus gustos con un margen de error apenas del 1%, lo que puede y lo que no puede consumir, para que todo ese gasto
quede registrado en aquella cadena, en aquellos eslabones que se llaman blockchain. Es decir, ese registro contable planetario que también controla cuánto tenemos, cuánto podemos gastar, cuándo y dónde y hasta qué límites. Y no apenas esto, sino también esa transformación, esa hibridación de la economía, que es la superación del dinero en efectivo y su reemplazo por el dinero virtual. Y esto se ve si cualquiera de los televidentes concurre a un banco en horario central, podrá comprobar la prácticamente ausencia de público. Nadie va a retirar ni a realizar transacciones con dinero en efectivo porque casi todo, por común consenso de cada uno de nosotros, no de todos, soy generoso en la, generalización, prefiere circular el dinero con plástico, con lo cual estamos operando un suicidio de nuestra propia libertad. El dinero es, además de soberanía, autonomía personal. Hemos renunciado voluntariamente a nuestra libertad, reemplazando el dinero en efectivo impersonal por la tarjeta, por el plástico, que nos permite ese control de las decisiones, de la soberanía personal. En reemplazo de esto, también aparece esa otra avanzada en nuestro país, que es la maquinización de la industria alimenticia. Se acaban de realizar exposiciones en la rural donde se propone un modelo de inteligencia artificial para la agroindustria y para la ganadería en nuestro país. Y también una exposición alimentaria, un convenio de productores en la alimentación que propone la maquinización de la alimentación. ¿Pero qué es esto de la maquinización de la alimentación? Precisamente la adaptación de la tecnología 3D para producir comida dentro de unas ciertas microondas donde mediante un cálculo en una calculadora, reitero, se puede producir desde la nada prácticamente o desde el químico un sándwich de hamburguesa en reemplazo de la alimentación natural. Todo esto que ocurre en la Argentina está mostrando claramente el progreso de la cuarta revolución industrial y de este paradigma que también es espiritual. ¿Cómo se ha llegado, por último, cuáles han sido los caminos que nos permitieron llegar a esta enorme autopista que conduce al mundo entero y dentro de él a nuestro país, a este modelo teológico de la nueva alianza planetaria? Por regla general podríamos decir que ha operado en esto y ha ofrecido una gran contribución el llamado progresismo católico, que operó y seguirá operando en forma directamente funcional a la teología hebrea. ¿Por qué? Porque también crea un Dios a su medida que no necesariamente está en la trascendencia, sino que es el resultado de la creación puramente humana. Sobre esto habré de referirme ya en el tramo final de la exposición. Ha llegado entonces, decía, por tres colectoras. La primera de ellas, por el llamado catolicismo sociológico, la reducción de la fe sobrenatural a problema sociológico, la base del ecumenismo operada en el Concilio Vaticano II. En segundo lugar, por esa tentativa, la primera tentativa de síntesis, la que es anticipatoria de esta última síntesis de la religión planetaria, propuesta por Karol Wojtyła en Asís, en aquellas recordadas jornadas donde se hizo de todas las religiones prácticamente una. Y el tercero es el camino del ecumenismo tecnológico, cibernético y aún ecológico. Para ello, apenas dos ejemplos. El primero de ellos, ya circula en nuestro país una aplicación a nuestros aparatos celulares que lleva el nombre en latín, Ecclesia, pero cuyas últimas dos vocales, IA, están escritas con mayúscula. ¿Qué nos ofrece esta nueva aplicación? Nos ofrece, ante la mirada de los jerarcas de esta organización no gubernamental, como digo, nos ofrece la inteligencia de los algoritmos como productora de una nueva religión. Vale decir, un Big Data que recoge los datos que nosotros mismos le ofrecemos
para ofrecernos a toda hora del día lo que los supuestos sacerdotes de la iglesia esta nueva no son capaces ya de ofrecer, que es la dirección espiritual. A cualquier hora del día podemos consultar esta aplicación y otras semejantes que circulan en nuestro medio ante la mirada de las autoridades que ofrecen el modelo acabado de la nueva religión de la inteligencia artificial propuesta en el libro Nexus por Yuval Harari. Dije antes, los disruptores, los promotores de la policrisis denunciada por Prevost son exactamente los mismos enunciados por Klaus Bauer. Exactamente los mismos. Por eso he señalado que esta contribución de la religión planetaria que opera como última síntesis y como justificación espiritual de la cuarta revolución industrial no proviene de la mesa chica solamente del globalismo, sino de uno de sus componentes que es la cabeza visible de esto que se llama hoy la iglesia visible, no aquella otra que sufre crucificada en el desierto. Pero siempre, cuando se habla de estas cosas, suele aparecer la pregunta al final, ¿pero qué hacer frente a esto? Y yo he dicho muchas veces que lo que nos cabe es el recurso a la auténtica conversión. Pero justamente es que debemos saber ante todo que la nueva religión planetaria, en la palabra, en la prédica de Francisco Prevost, le llama conversión ecológica a la esperanza teologal, a la virtud teologal de la esperanza, le otorga el nuevo nombre de conversión ecológica. Debemos saber también que, y esto sí es una tesis personal, que podríamos ampliar en otro momento, que lo que hay que evitar es esa actitud espiritual, ese camino espiritual del pensamiento que recibe el nombre de galicanismo, porque el galicanismo conduce al totalitarismo espiritual y político. ¿De qué manera? Brevemente, y para cerrar la contribución del día de hoy. Es cierto que el galicanismo reconoce dos grandes momentos, uno histórico-político y el otro filosófico. El camino histórico, el recorrido histórico podría situarse allá por 1680-82 en la formulación de Bossuet, cuando declara la autonomía de la Iglesia de Francia respecto a la Iglesia de Roma, cuando declara la posibilidad de corregir incluso al Papa en materia de pronunciamiento sobre fe religiosa, y cuando declara la superioridad del concilio sobre la autoridad papal. Todo eso está condenado con anatema por la Iglesia tridentina que se pretende sustituir con la religión de la nueva alianza. Pero el precedente filosófico-político de este galicanismo, y por ahí vamos ya a cerrar mi exposición, está en los escritos de Marsilio de Padua, en los escritos políticos de Marsilio de Padua y de Guillermo de Ockham. Toda esta discusión por el modelo ontoteológico medieval o por el modelo que hoy es el de la Cuarta Revolución Industrial, en realidad comenzó a desarrollarse en la segunda mitad del siglo XIII. Pero brevemente, lo que va a decir Marsilio de Padua, lo que va a decir Guillermo de Ockham en sus diálogos, solo por citar dos referentes, dos publicistas del siglo XIV, es que debemos señalar una clara autonomía del poder temporal respecto del poder religioso. Pero justamente esa tesis del galicanismo que postula la idea del doctor privado hereje, vale decir, esa idea de que, emergente del galicanismo, que un papa puede errar en materia de fe, moral y buenas costumbres toda vez que lo haga en forma privada y que no recurra al magisterio ex cátedra, en esa medida puede errar todas las veces que sea necesario. Alguien me decía, como haciendo gala de una crasa ignorancia religiosa, que no le interesaba lo que pudiera decir este señor vestido de blanco en la medida en que sea una persona privada y que hable inclusive de fe, de moral y costumbres como persona privada. Solamente le interesaba en cuanto le otorgara esto la categoría de pronunciamiento magisterial ex cátedra. Esto es un error garrafal, refutado por el Concilio Vaticano I, que si bien ciertamente determina la existencia de un magisterio extraordinario, también refuta esta tesis del galicanismo, la del doctor privado hereje. Es imposible sostener la idea de que el custodio primordial de la fe al mismo tiempo sea su destructor.
Esto es absolutamente imposible. No hay ninguna base documental en el Concilio Vaticano I que permita sustentar semejante cosa. Porque eso implica, y aquí es donde quiero señalar, el pasaje del gallicanismo al totalitarismo de la Cuarta Revolución Industrial. Porque si entonces fuera posible admitir la tesis de que el Papa puede ser falible en materia de fe, moral y buenas costumbres, luego entonces cobra sentido el abandono de la tiara papal, operada con el Concilio Vaticano II, el abandono de la sedia gestatoria que ponía la silla de relieve, que ponía al Papa por encima de todo poder temporal, el abandono de sus atributos para constituirlo como un estadista más, modelo adecuado del ecumenismo de la Cuarta Revolución Industrial. Si el Papa entonces es falible y puede ser corregido, entonces procede la tesis de Hobbes, la tesis de Spinoza y la tesis de Rousseau, a saber, que entonces cabe al emperador garantizar el acuerdo en materia espiritual, el motor más elevado de la acción humana, que es política y moral, corresponde entonces la uniformación del culto por parte del emperador, al que debe sujetarse el Papa y todas las autoridades temporales de la Iglesia. A eso conduce el gallicanismo, a la fundamentación del totalitarismo al que estamos asistiendo. Quisiera así con esto cerrar mi exposición del día de hoy con una apelación más a la esperanza. Las puertas del infierno no prevalecerán. Les agradezco entonces y espero encontrarlos en la próxima entrega, Dios mediante.